Buenas tardes, estimados personas que me ven y oyen. Estos videos están enfocados al público que busca la verdad bíblica, que encuentra que hay demasiadas divisiones en el cristianismo hoy en día, muchas denominaciones, muchas religiones que se dicen ser cristianas, y buscando la verdad en las escrituras. Comúnmente, la mayoría de las denominaciones y la mayoría de las divisiones han ocurrido porque se ha cometido un error en la lectura de la Biblia. Sobre todo, se han hecho doctrinas sobre la base de un solo versículo aislado. Y eso es un tremendo error. Es como desmembrar la Biblia. Los libros de la Biblia son libros los cuales fueron hechos en un contexto entero. Son una unidad cada uno de esos libros. Recién en el año 1500 aproximadamente, nosotros los hombres los dividimos en capítulos y versículos para poder ubicar alguna frase o fragmento de interés. Pero en su originalidad fue escrito, como había dicho en los videos anteriores, completo. Uno solo libro. Cada colección de libros es un solo libro. Las cartas de Pablo es una carta con un contexto completo. Ahora vamos a ver otro versículo muy usado erradamente para generar algunas doctrinas. Veremos el versículo muy usado que es Hechos 16:30. En Hechos 16:30 dice lo siguiente: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el 16:31 viene la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sobre este versículo 16:31, aquí por la Reina Valera, se afirma que solamente creyendo en Jesucristo yo soy salvo. Veamos el contexto completo donde está este versículo, que es en Hechos 16:16. Vamos a ir a la escritura. En Hechos 16:16, que se trata de encarcelados en Filipo, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipo, por la siguiente razón. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro,
y le aseguró los pies en el cepo. Esto fue lo que sucedió. Como podemos apreciar, ¿qué sucedió en lo que hemos leído? Ya sabemos que Pablo y Silas, su compañero, o Silvano, estaban predicando y propagando el Evangelio en Filipos. Pero había una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Era una esclava que le daba ganancia. Los amos usufructuaban de las adivinanzas de ella. Y seguía esta niña detrás de Pablo y Silas diciendo una verdad. Estos son hombres de Dios. Y desagradando esto a Pablo con el poder que le había dado el Espíritu Santo como apóstol, él ordenó en el nombre de Jesucristo salir ese espíritu de adivinación. Y salió de la muchacha. Pero los amos se enojaron porque vieron que la ganancia, lo que le daba el usufructo, se había perdido porque la muchacha ya no adivinaba más. Denunciaron a Pablo, como dice el texto que hemos leído, ante las autoridades, diciendo que ellos están alborotando la ciudad y son judíos y vienen a alborotar la ciudad y hacen cosas en contra de nuestras costumbres, pues somos romanos y seguimos las leyes romanas, diciendo. Y las autoridades mandaron rasgarle las ropas y azotarlos con vara y echarlos en la cárcel y asegurarlos en el cepo. Eso está sucediendo. Sigamos con la lectura. Después que le aseguró en el cepo, aquí dice, en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué podemos apreciar acá en lo que hemos leído? Como lo echaron en la cárcel a Pablo y a Silas, ellos ahí encadenados en el calabozo, cantaban himnos a Dios, y vino un terremoto, y se soltaron todas las cadenas de los presos y se soltaron también, se abrieron las puertas. Y el carcelero que estaba a cargo, pensando que ellos, los presos, habían huido, tomó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar el carcelero? Porque los carceleros pagaban con su vida si huía un prisionero. ¿Y qué contestan Pablo y Silas? Sigamos esta lectura. Más Pablo en el 28 acá, en el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, le está diciendo al carcelero, no te mates, pues todos estamos aquí, nadie ha huido. Él, refiriéndose al carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está el versículo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió acá? Veamos, y se los voy a explicar lo que hemos leído. Hemos leído que estando ellos en la cárcel, cantando himnos, vino ese terremoto, se iba a matar el carcelero, pero Pablo le dice, estamos todos aquí, no te hagan ningún daño. Y el carcelero se precipitó adentro con luz, seguramente una antorcha o algo, porque ellos estaban en el calabozo, seguramente de noche, y les dijo a ellos,
se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué se postró a los pies de Pablo y de Silas? Porque sabía por qué estaban ahí esos prisioneros. Porque proclamaban la palabra de Dios, porque habían sacado un espíritu de adivinación de, de una adivina y tenían poder. Entonces ellos tenían poderes. Entonces él reconoció eso, que el terremoto y todo eso que se había soltado y abierto las puertas había sido un acto de Dios divino. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La típica pregunta. Y ellos, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no termina la historia. Sigamos ahora la historia. Cuando dice: tú y tu casa van a ser salvos, cree. Y le hablaron la palabra del Señor a él, que es el carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Un momentito, ellos estaban en la cárcel. ¿Por qué dicen en la casa? Y le hablaron la palabra del Señor a él, el carcelero, y a todos los que estaban en su casa, la casa del carcelero. Seguramente el carcelero con toda razón los tomó y los llevó a su casa, a su hogar, que debe haber estado cerca de la prisión. Ahí le hablaron la palabra, dice, del Señor. Sigamos en el 33. Y él, el carcelero, tomándolo en aquella misma hora de la noche, era de noche cuando fue el terremoto y todo, y él con luz, se precipitó para hacerle la pregunta. En la misma noche les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando le hablaron la palabra de Dios, dice ahí en su casa, y él, el carcelero, tomándolo en aquella misma hora, repito, de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, ¿por qué lo lleva nuevamente a su casa? Porque dentro de la casa no debe haber habido una fuente de agua para sumergirse completamente. Salieron para afuera, buscaron una fuente de agua, un pozo, una noria o algún charco, algo que había ahí. Aprovechó de lavarle las heridas, como se dice, y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos, los que estaban en su casa. Y después, llevándolo a su casa nuevamente, porque estaba afuera la fuente de agua, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué interesante! Interesante. El carcelero no se quedó ahí cuando le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dicen ellos: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y él lo tomó a Pablo de Silas y lo llevó a su casa, que quedaba cerca. Y ahí le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y lo sacó afuera y se bautizó él con todo lo suyo y aprovechó de lavarle la herida. Porque afuera había una fuente de agua donde podía caber una persona completa por inmersión. Y después dice, llevándolo a su casa nuevamente, porque estaban afuera, se regocijaron, les puso la mesa, comieron juntos, compartieron y estaban contentos de haber creído a Dios, toda su casa en el Señor. Si nosotros seguimos la lectura de este contexto, nos dice lo siguiente: estaban contentos de haber creído a Dios. Cuando fue de día, ahora ya de día, en el 35, aquí lo marco, 35, fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Más interesante aún ahí. ¿Qué sucedió? Haciéndose de día, llegó la orden de los magistrados al carcelero que los suelte. Y él los soltó y les dijo: marchaos en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que se bautizaron en su casa, escucharon la palabra de Dios, recibieron todo el mensaje,
Comieron juntos, los volvió a la cárcel nuevamente. Y al otro día, cuando llegó la orden de las autoridades, los soltó. Entonces, solamente ese versículo vale para decir, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No. ¿Por qué? Porque el carcelero los llevó a su hogar. Y ahí Pablo y Silas le enseñaron el mensaje completo, que Cristo era el Mesías, que Él había resucitado, que murió por los pecados, su resurrección al tercer día, que había que arrepentirse, creer en Él, confesar su nombre y bautizarse por inmersión. Ya tienen que haber hablado, por algo se bautizaron. Esa es toda la historia completa. Así que, estimados, miren, ahora para terminar, les voy a mostrar que el mensaje es así, siempre ha sido así el mensaje. Les voy a mostrar en Hechos 2, del 36 en adelante, que lo habíamos visto en el video anterior. Les voy a mostrar cuando se predica la palabra de Dios por primera vez, el Evangelio en Pentecostés, y nace la iglesia. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Está Pedro, el apóstol Pedro, predicando, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compujeron de corazón toda esa multitud y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta el carcelero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer si crucificamos al Mesías? Somos pecadores, debemos salvarlo. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estimados, como pueden apreciar, eso es la historia completa, mis estimados. Esa es la historia completa de este versículo. Se entregó el mensaje completo, el carcelero se bautizó, escuchó toda la palabra de Dios. Ahí los de la casa tienen que haberse arrepentido, tienen que haberse compungido corazón al escuchar el Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y se bautizaron. Y ahí Dios les entregó el Espíritu Santo y fueron hechos hijos de Dios. Así, con ese versículo aislado, estimado, con este versículo aislado que decimos nosotros, no podemos, este versículo aislado que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, que basta creer. No fue eso toda la historia. La historia completa fue lo que ya le hemos narrado. Esa es la verdad. Sacar versículos fuera de su contexto es muy peligroso. Por eso hay tantas denominaciones y religiones cristianas. Oyente que ves este video, te invito a buscar siempre la verdad. Hay iglesias que ya siguen el patrón bíblico, sobre todo aquí en Viña del Mar, a donde yo pertenezco. Te doy las bendiciones y te invito a buscar la verdad. Al final de este video pondré todas las indicaciones de la iglesia y las referencias. Bendiciones para ti, de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.